Un juez respetado condena a un joven a 60 años de cárcel. Él cree que es culpable. Pero cuando una pieza olvidada de evidencia resurge, revela una red de corrupción tan profunda, sacude el sistema de justicia hasta sus cimientos. La sala del tribunal estaba repleta ese día en Fresno, California. El aire estaba pesado no solo por el calor del verano, pero con el peso de la decisión, a punto de ser entregado. Todas las miradas estaban fijas en el juez Malcolm Brewer, un hombre cuya reputación lo precedió. No era conocido por su compasión ni por sus segundas oportunidades. Sus juicios eran rápidos, firme y, según todos los indicios, inquebrantable. A los 62 años y con 35 años en el banquillo, su rostro estaba tan cincelado como sus decisiones. Un testimonio de las innumerables vidas que había alterado. Con el golpe de su mazo, el acusado Ryan Hale, de 24 años, estuvo en la mesa de la defensa. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada firme tenía el tipo de expresión. Eso viene de toda una vida de intentar demostrar tu valía. Ryan siempre había mantenido su inocencia, incluso durante su arresto, por el robo a mano armada de una joyería, que dejó a un hombre gravemente herido. Pero hoy su voz no importaría. El señor Hale, el juez Brewer, comenzó, su profundo barítono llenando la habitación. Estás condenado por un jurado de tus pares, por crímenes que han causado un daño irreparable a esta comunidad. Tus acciones no solo fueron imprudentes, pero calculado y no has mostrado ningún remordimiento. La madre de Ryan sentada en la parte de atrás. La fila ahogó un sollozo. Ella había rogado al tribunal que lo viera como algo más que un caso. Número a considerar para el niño que había criado. El niño que una vez soñó con ser bombero. Pero la evidencia había hablado más fuerte. Relatos de testigos presenciales, imágenes de vigilancia, y una pista anónima que selló su destino. Por la presente le condeno a 60 años de prisión estatal. El juez Brewer declaró su mazo, golpeando el bloque de roble. El sonido resonó definitivo y absoluto. Ryan permaneció inmóvil con sus labios apretados en una fina línea, como si se estuviera conteniendo. Palabras que sabía que nunca cambiarían nada. La sala estalló en jadeos, susurros y el ir y venir de los periodistas tomando notas. Pero para Ryan el mundo se había quedado en silencio. Se giró para mirar a su madre una última vez, antes de ser llevado lejos. Sus pasos encadenados se desvanecen por el pasillo. El juez Brewer regresó a su despacho, cerrando la puerta contra el ruido. Se sirvió una taza de café negro, mirando fijamente el líquido que gira, como si contuviera alguna respuesta. El día había sido largo, pero la justicia como él la veía había sido servido, o eso creía. Poco sabía él. La verdad que acababa de enterrar pronto saldría a la luz, abriéndose paso hasta la superficie, negándose a permanecer oculto. El juicio había sido memorable. Los medios de comunicación locales lo denominaron el caso del robo de Hale, y dominó los titulares durante semanas. El crimen en sí fue un espectáculo. Un pistolero enmascarado, irrumpiendo en la joyería Carter's en el centro de la ciudad, Fresno en una concurrida tarde de jueves, blandiendo un arma, y huir con más de $150,000 en bienes robados. El caos dejó a un empleado de la tienda, Samuel Gans, luchando por su vida, después de ser alcanzado por el fuego cruzado. Ryan Hale, un mecánico a tiempo parcial sin antecedentes penales, había sido arrestado 2 semanas después del robo. Una llamada anónima alertó a las autoridades, afirmando que Ryan encajaba con la descripción del sospechoso, visto huyendo de la escena. La fiscalía pintó un panorama condenatorio, conectándolo con los bienes robados, recuperado de una unidad de almacenamiento, registrado bajo su nombre. El abogado defensor designado por el tribunal de Ryan luchó por avanzar contra la montaña de evidencia. Había imágenes de vigilancia granuladas, mostrando a un hombre con una constitución y forma de andar similares. Testigos presenciales que juraron haber reconocido la voz de Ryan. Y quizás lo más incriminatorio de todo, huellas dactilares encontradas en el arma, dejado atrás en la escena todavía. Ryan mantuvo su inocencia. Yo no hice esto, le dijo al jurado durante su testimonio. No estaba cerca de esa tienda. Nunca he tocado un arma. Su coartada es una afirmación. Que estaba trabajando doble turno en el taller mecánico. Ese día se derrumbó bajo el escrutinio.
cuando su jefe admitió en el estrado que no pudo verificar el paradero de Ryan. Durante todo el día, los argumentos finales de la fiscalía fueron tan agudos, porque eran implacables. Este es un hombre que pensó que podía burlar la ley. El fiscal de distrito declaró, caminando de un lado a otro ante el jurado, pero la evidencia no miente. Las huellas dactilares no mienten. Los testigos no mienten en contraste. La defensa de Ryan se sintió débil. Casi derrotado, señoras y señores del jurado. Su abogado alegó que hay lagunas en este caso y dudas. ¿No es eso suficiente? Darle a este joven el beneficio de la duda. Pero su voz carecía de convicción. Y el jurado no se dejó convencer. La deliberación fue rápida. Menos de 3 horas del veredicto. Culpable de todos los cargos. Ryan no se inmutó cuando el presidente leyó la decisión. Pero el endurecimiento de su mandíbula traicionó la tormenta que se gestaba en el interior. El juez Brewer, tan imparcial como siempre, se preparó para pronunciar una sentencia. Él sintió que estaba justificado. Había visto a criminales empedernidos en su sala del tribunal. Hombres que dominaban el arte de la manipulación. Para el Ryan no era diferente. Su mirada recorrió la sala del tribunal antes de posarse en Ryan, como si buscara alguna señal de remordimiento o redención. Cuando se dictó la sentencia, era como si la habitación misma exhalara. Para las víctimas y sus familias, hubo alivio para Ryan y la devastación de su madre. El sistema había hablado y era implacable. Pero cuando el juez Brewer firmó los documentos de sentencia, más tarde esa noche, un leve destello de algo lo inquietó. Una sensación persistente que no podía ubicar con exactitud. Lo descartó y lo atribuyó a la fatiga. Lo que el juez Brewer no podía saber fue que el juicio había sido solo el comienzo. La verdadera historia le estaba esperando, oculto a simple vista, y estaba a punto de cambiarlo todo. Comenzó una noche de miércoles sin nada destacable. El juez Brewer estaba sentado en su estudio. El cálido resplandor de una lámpara de escritorio, iluminando las pilas abarrotadas de escritos legales. Y los archivos del caso, la jubilación había estado en su mente últimamente. Pero esta noche había trabajo que hacer. Un nuevo caso. Un caso relacionado con mala conducta policial había llegado a su escritorio. Y las acusaciones fueron lo suficientemente graves como para justificar una atención especial. Mientras hojeaba los documentos, algo le llamó la atención. Un registro de evidencia de una investigación previa. Al principio fue solo una mirada pasajera. Un detalle sin importancia en el mar de papeleo. Pero entonces un nombre le saltó a la vista. Ryan Ale Brewer se recostó en su silla frunciendo el ceño. No era inusual que resurgieran nombres en casos no relacionados, pero esto se sintió diferente. Pasó la página y su pulso se aceleró. El registro detalló el inventario de un depósito de evidencias policial. Listado de artículos confiscados durante un robo separado. Investigación que se había llevado a cabo casi al mismo tiempo que el caso del joyero Carter. Un elemento destacado era una pistola. La descripción coincidía con el arma utilizada en el robo, por el cual Ryan había sido condenado. El problema es que esta pistola no había sido presentada como prueba. De hecho, durante el juicio de Ryan, no se había mencionado en absoluto. Brewer se inclinó hacia adelante. El peso de su descubrimiento lo presionaba. Hizo una referencia cruzada del número de serie, con los documentos del juicio aún frescos en su memoria. Era una coincidencia exacta, misma marca. Los mismos arañazos en el cañón. Pero el informe afirmaba que esta pistola había sido incautada durante un arresto no relacionado 2 días después del robo. ¿Cómo es eso posible?, murmuró en voz baja. Su corazón se aceleró mientras reconstruía las implicaciones. Si esta pistola hubiera estado bajo custodia policial, no pudo. Se utilizaron en el robo del joyero Carter. Y si no fuera el arma, entonces, ¿de quién eran las huellas dactilares? No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Brewer había pasado décadas navegando por el laberinto del sistema legal, y sabía con qué facilidad se podían enterrar los detalles críticos. Pero esto no fue un error. Me sentí intencionalmente determinado a obtener respuestas. Solicitó el expediente completo. Por el robo no relacionado. Llegó a la mañana siguiente. Una carpeta gruesa repleta de informes policiales, fotografías y declaraciones de testigos. Cuanto más profundo cavó Brewer, cuanto más se empezaron a desenredar los hilos.
El oficial que realizó el arresto en el caso no relacionado. Era el mismo detective que había testificado durante el juicio de Ryan. Y luego vino la denuncia anónima. Brewer apenas lo había pensado 2 veces durante el juicio, pero ahora parecía manifiestamente sospechoso. Solicitó una citación para los registros de la línea de información. Su inquietud crece con cada hora que pasa. Cuando finalmente llegaron los documentos, a Brewer se le heló la sangre. La llamada no había venido de un ciudadano cualquiera. Se había originado a partir de un teléfono quemador, registrado bajo el mismo nombre del detective. Las paredes de su oficina parecieron cerrarse cuando la comprensión lo golpeó. Ryan Hale había sido víctima de una trampa. La evidencia había sido manipulada. El testimonio orquestado. El estómago de Brewer se revolvió. Mientras pensaba en la sentencia de 60 años. Había transmitido la vida destrozada de un joven, que podría haber sido inocente. Todo el tiempo. Brewer siempre se había enorgullecido de defender la ley. Pero ahora la ley se sentía como arenas movedizas bajo sus pies. Él sabía lo que había que hacer. Pero el camino a seguir estaba plagado de peligros. A medida que el peso de su descubrimiento se asentaba, Brewer tomó la decisión de cavar más profundo. No importaba el costo, la verdad lo exigía. Y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. El juez Brewer no había dormido mucho. Desde que se descubrieron las discrepancias en el caso de Ryan Hale, sus mañanas comenzaban con pilas de documentos legales. Y sus noches terminaban con un cuaderno lleno de notas garabateadas apresuradamente. Pero cuanto más investigaba, cuanto más oscura se volvía la imagen. La primera grieta en la pared llegó cuando Brewer se reunió con un viejo colega, el investigador retirado Daniel Hayes, tomando un café en un restaurante poco iluminado junto a la autopista 99. Brewer expuso sus hallazgos. Hayes es un hombre con un comportamiento sensato y un don para detectar la corrupción. Escuché atentamente. Esto no es solo negligencia. Malcolm Haas dijo mientras apartaba su taza de café. Si lo que dices es verdad. Alguien hizo un gran esfuerzo para asegurarse de que el niño cayera. Brewer asintió sombríamente. Necesito pruebas, Dan. Prueba sólida de que Haas aceptó ayudar. Y en cuestión de días, los dos estaban hasta el cuello en los registros policiales. Testimonios de testigos y memorandos internos. Lo que encontraron fue asombroso. Informes falsificados sin registros de evidencia. Y declaraciones de testigos que habían sido alteradas para alinearse con la narrativa de la fiscalía. Un testigo en particular llamó la atención de Brewer. Un empleado de tienda que inicialmente había identificó a otro hombre como sospechoso, antes de cambiar más tarde su declaración para implicar a Ryan. Hayes rastreó al hombre hasta un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad cuando lo confrontaron. Su historia salió a borbotones. No quería hacerlo, el hombre confesó. Sus manos temblaban, pero el detective Lewis. Él me presionó y me dijo que si no lo hacía, me arrestarían por obstrucción. No tuve elección, detective Lewis. El nombre envió una ola de ira a través de Brewer. Este era el mismo oficial, quien había presentado la pista falsa y ocultó la evidencia. Mientras Brewer y Haas profundizaban, descubrieron un patrón. Lewis tenía un historial de tácticas cuestionables, testigos intimidantes, fabricación de pruebas y coacción de confesiones. Sin embargo, su historial permaneció impecable, protegido por capas de burocracia. El gran avance se produjo cuando Hayes logró recuperar correos electrónicos eliminados de la policía de Lewis. Una cuenta de correo electrónico en particular se destacó. Estaba dirigido al fiscal del distrito, y detalló un plan para asegurar una condena en el caso del joyero Carter. Se adjuntó una lista de pruebas fabricadas y declaraciones de testigos manipuladas. Brewer sintió una oleada de rabia al leer el correo electrónico. El mismo sistema al que había dedicado su vida estaba podrido hasta la médula. Y sin embargo no había tiempo para la desesperación. Tenía la prueba que necesitaba para actuar. Pero exponer la verdad no sería fácil. Lewis tenía aliados poderosos dentro del departamento. Y Brewer sabía que salir a bolsa podría costarle todo. Su carrera, su reputación, incluso su seguridad todavía. Mientras pensaba en Ryan Hale, sentado en una celda de prisión por un crimen que no cometió. La decisión fue clara: salimos a bolsa. Brewer le dijo a Hayes una noche, mientras revisaban sus hallazgos.
No importa lo que cueste el día siguiente. Brewer presentó una moción para reabrir el caso de Ryan, adjuntando la evidencia condenatoria contra Lewis. La moción causó conmoción en el tribunal. Pero Brewer no terminó y también presentó una queja formal con el Departamento de Justicia, pidiendo una investigación independiente sobre Lewis y el Departamento de Policía de Fresno. La reacción fue rápida. Brewer recibió amenazas anónimas, advirtiéndole que retroceda. Sus compañeros se distanciaron, y los medios comenzaron a cuestionar sus motivos. Pero Brewer se mantuvo firme. La verdad ya estaba al descubierto y no había vuelta atrás. Pero a medida que la tormenta crecía a su alrededor, Brewer se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Las batallas más duras aún estaban por venir. Las consecuencias de la moción del juez Brewer fueron inmediatas, y titulares locales explosivos gritaban: acusaciones de corrupción dentro del Departamento de Policía de Fresno. Y la indignación pública se extendió como un reguero de pólvora. Por primera vez en décadas, Brewer sintió el calor del escrutinio dirigido directamente hacia él. Algunos lo llamaron héroe por buscar la justicia. Otros lo calificaron de traidor al sistema que había jurado defender. Pero no fue solo la opinión pública la que se volvió contra él. Brewer comenzó a recibir llamadas telefónicas en horarios extraños. Pesado silencio en el otro extremo. Antes de que la línea se cortara una mañana, salió y encontró que las llantas de su auto estaban pinchadas. Una nota burda garabateada en el parabrisas: déjalo o si no. Brewer conocía los riesgos de buscar la verdad, pero no lo esperaba. Las amenazas de escalar tan rápidamente. Aún así se negó a dejarse intimidar. Había visto demasiadas vidas arruinadas por el tipo de fallas sistémicas. Ahora se estaba enfrentando. El rostro de Ryan Hale atormentaba sus pensamientos. Joven decidido y desgarradoramente resignado a un destino que no merecía. Mientras tanto, el detective Lewis no se rendiría sin luchar. A través de su abogado, Lewis negó las acusaciones, afirmando que la moción de Brewer era un ataque sin fundamento, destinado a empañar su carrera. Esto no es más que una vendetta, Lewis declaró en una entrevista televisada. Su actitud pulida, un marcado contraste con la creciente evidencia en su contra. Brewer vio la entrevista desde su sala de estar. Su mandíbula se tensó con frustración. Las mentiras fueron audaces y calculadas. Pero tenía algo que Lewis no tenía: la verdad a medida que avanzaba la investigación. Hayes descubrió una pieza crítica de evidencia. Imágenes de cámaras de seguridad. Desde un estacionamiento cerca de la joyería. Grabado el día del robo. El metraje, que de alguna manera nunca se había presentado durante el juicio, mostró a un hombre que coincidía con la descripción física de Lewis, abandonando la escena con una bolsa de lona. El corazón de Brewer latía con fuerza mientras revisaba la cinta. No fue solo exculpatorio. Fue condenatorio con esto. Las piezas se encajaron en su lugar. El robo no había sido un acto de violencia aleatorio. Había sido orquestado por el propio Lewis. El siguiente paso era claro pero peligroso. Brewer pidió una audiencia de emergencia para presentar la nueva evidencia. La sala del tribunal estaba tensa, mientras el metraje se reproducía en una pantalla. Ante la galería repleta, los jadeos resonaron entre la multitud. A medida que la comprensión se hizo presente, este hombre, dijo Brewer. El mismo detective señala la pantalla. ¿Quién dirigió la investigación contra Ryan Hale? Manipuló la evidencia. Testigos coaccionados. Y tendió una trampa a un hombre inocente para cubrir sus propias huellas. La reacción fue inmediata. Los periodistas se apresuran a capturar el momento. Sus destellos, iluminando la sala del tribunal como luces estroboscópicas. Lewis sentado en la galería con su abogado. Parecía pálido pero desafiante. Estás cometiendo un error, Brewer. Siseó mientras lo escoltaban esposado. No sabes lo que has empezado. El enfrentamiento dejó a Brewer conmocionado pero decidido. El caso ahora estaba en manos de un tribunal superior. Y la condena de Ryan Hale estaba siendo reexaminada. Pero Brewer sabía que este no era el final. Fue solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Brewer se dio cuenta del peso de lo que había descubierto. La verdad salió a la luz. Pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Semanas después, el juez Brewer se sentaron en la misma sala del tribunal.
donde Ryan Ale había sido sentenciado. Pero esta vez el aire se sentía diferente. La galería estaba llena de periodistas, activistas y la familia de Ryan, todos esperando al juez presidir el nuevo juicio para tomar una decisión. Ryan, ahora más delgado y visiblemente envejecido por su tiempo en prisión, se sentó tranquilamente en la mesa de la defensa. A pesar de la dura prueba, su postura se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. Brewer sintió que se le formaba un nudo en la garganta, mientras observaba al joven, quien había sido el centro de esta tormenta, que había soportado tanto por un crimen que no había cometido. La evidencia. Lo que Brewer y Haas habían descubierto era irrefutable. Las imágenes de vigilancia falsificaron informes, testimonios coaccionados. Todo apuntaba a una red de corrupción, que había incriminado a Ryan y protegido a los verdaderos criminales. Mientras el juez presidente anunciaba la decisión para revocar la condena de Ryan, la sala estalló en aplausos y lágrimas. Ryan se puso de pie. Sus manos temblaban mientras su madre corría a abrazarlo. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Brewer se sentó tranquilamente en la parte trasera de la sala del tribunal. Se permitió una rara sonrisa. Por fin se había hecho justicia. Pero el viaje había tenido un coste. En los días que siguieron, las consecuencias se extendieron por todas partes. El detective Lewis enfrentó cargos criminales por sus acciones. Y una independiente investigación sobre el Departamento de Policía de Fresno reveló una cultura de corrupción que había pasado desapercibido durante años. El caso provocó llamados a nivel nacional para una reforma, con el rol de los cerveceros convirtiéndose en un grito de guerra para la rendición de cuentas. Dentro del sistema de justicia, a pesar de los elogios, Brewer se mantuvo introspectivo. Él sabía. Esta victoria fue solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El sistema en el que una vez confió tenía fallas, pero no estaba más allá de la reparación. Y estaba decidido a pasar el resto de su carrera luchando para hacerlo mejor. En cuanto a Ryan, su viaje apenas comenzaba. Liberado de la carga de una condena injusta, se comprometió a dedicar su vida a ayudar a los demás, que había sido encarcelado injustamente. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que creyeron en el poder de la resiliencia y la búsqueda de la verdad. La historia de Ryan Ale y el juez Brewer es un poderoso recordatorio de que la justicia no es infalible. Se requiere vigilancia y coraje, y una voluntad de afrontar verdades incómodas. Si esta historia te conmovió, considere apoyar a las organizaciones que trabajan para liberar a los condenados injustamente y abogar por una reforma sistémica. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran y desafiar la forma en que vemos el mundo. Porque a veces, la lucha por la justicia no termina en los tribunales. Comienza allí.